para siempre. En esta noche quiero compartir con ustedes el tema el amor por la casa de Dios. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántos aman la casa de Dios? No solamente es importante el edificio, ¿verdad? Somos importantes nosotros también para Dios. Y nosotros somos la iglesia, no es el edificio. Tenemos por costumbre decir vamos a la iglesia. Y tienen razón, las dos frases son correctas. Vamos a la iglesia y vamos al templo. En el templo se reúne la iglesia. Y es importante la casa de Dios, ¿verdad? Que es el edificio, es importante. ¿Dónde nació esto? ¿En dónde nació esto de la casa de Dios? ¿Desde cuándo? Bendito sea el Señor, eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos al libro de Éxodo 38. Éxodo 38. Y vamos a leer los versos 24 al 31. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Permítanme tantito. Perdón, estoy mal. Es 26. 26 de Éxodo. Y vamos a leer el versículo 1. Sí, 26. 26, 1. El tabernáculo. Y dice la palabra del Señor, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Amén. Ahí nada más, vamos a leer eso. Tengo otras citas más y después vamos a estar leyendo. Me gustaría también que leyéramos quizás 35, 4 al 9. A ver qué nos dice 35, 4 al 9. Dice la palabra del Señor, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo esto era necesario para la casa de Dios. Y bueno, vamos a entrar en materia. El amor por la casa de Dios, déjeme decirle, le hago estos comentarios importantes. El amor por la casa de Dios comienza con un corazón agradecido por el amor de Dios por nosotros, al proveer el perdón y la salvación, dándonos vida eterna a todos los creyentes. Ese es mi primer comentario. Porque todo debe de nacer en el amor. Si no hay amor, no hay nada. Dios nos amó tanto, ¿verdad? Él es amor. Dios es amor.
Dice 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Así que Él nos enseña acerca del amor en esta noche, y especialmente por la casa de Dios. Antes del tabernáculo no había templos cristianos, no había templos de los judíos, porque no había un pueblo. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, ¿verdad? Por 430 años más o menos. Y antes de ese tiempo encontramos a Noé, ¿verdad? Antes de ese tiempo encontramos a Noé, encontramos a Abraham. Pero ¿qué hacían ellos y dónde se reunían ellos? ¿Qué es lo que ellos hacían para agradar a Dios? Dice que hacían altares y ofrecían sacrificios. Y mucho más atrás encontramos a Abel, el primero que hizo un altar y ofreció sacrificios a Dios. Después vino Set, y dice, porque parece que se les olvidó a la generación de Noé, a la generación de Adán, se le olvidó que deberían ofrecer sacrificios a Dios en un altar, así como lo hizo Abel. Abel es recordado entre los héroes de la fe como el primer hombre que ofreció sacrificios a Dios con fe. Entonces, antes no había templo. Los paganos, los descendientes de Caín, ellos empezaron a hacer templos para sus dioses. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 11 que empezaron a hacer una torre. Y esa torre era dedicada no a Dios, sino a sus ídolos. Lo querían para hacer un culto a sus dioses, a lo que ellos creían, pero no a Dios. Entonces los paganos nos ganaron en realidad, porque ellos sí empezaron a hacer templos para sus dioses, lugares altos para sus dioses. Así pasó el tiempo, muchos años, cientos de años, hasta que llegamos a Moisés. Porque Dios envió a Moisés a liberar al pueblo, lo trajo al desierto, y en el desierto, cerca del Sinaí, allí es donde Dios le ordenó a Moisés hacer el tabernáculo. El primer templo, pudiéramos decir, que no era un templo hecho en forma de materiales sólidos, sino que era como una carpa. El pueblo de Israel vivía en carpas en el desierto. Así como Abraham también, cuando salió de Ur de los Caldeos, él tenía una casa en Ur de los Caldeos. Él vivía con su padre, vivía con su familia, pero ellos tenían una casa sólida, posiblemente de adobe. Yo no sé de qué haya tenido ellos sus construcciones, pero lo cierto es que cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él salió y empezó a caminar y empezó a poner tiendas para vivir, para donde se establecía un tiempo, hacía una tienda. Y luego caminaba otra vez y hacía otra tienda. Eran la forma en que ellos vivían, se movían de un lado a otro. Y llegamos al Sinaí y el pueblo de Israel, que eran muchos, ¿verdad? Porque la Biblia no especifica cuántos, pero se cree que eran alrededor de más de 500,000 de personas. Todos ellos vivían en tiendas. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, fíjese que Dios preparó a la gente para que la gente ofrendara. ¿Quién le dio a la gente oro, plata y todas esas cosas que en el desierto? ¿Recordarán ustedes quién se los dio? Los egipcios. Dios puso, fíjese bien, en el corazón de la gente, cuando ya no los querían allí, que les dieran todo lo que ellos pedían. Ellos pidieron oro, plata, piedras preciosas, bueno, todo lo que, y todo eso sirvió
para construir el tabernáculo en el desierto, porque no era cualquier casa de campaña, no era de esas campañitas que nosotros usamos para acampar. Era una casa de campaña, pero bien construida de acuerdo al modelo que Dios había dicho. ¿Ah? No hizo Moisés como él quiso. Es que esto no me gusta, no, es que Dios le dijo cómo hacerlo, cada detalle. Y por eso encontramos aquí que todos estos materiales los egipcios se los habían proveído al pueblo de Israel. Recuerdan que antes de que Moisés bajara con las tablas de la ley, la gente trajo oro para construir ¿qué? ¿Para hacer qué? Un becerro de oro. ¿De dónde salió todo ese oro? Pues de los arcillos que llevaban las mujeres. Allí usaron un poco de todo lo que les dieron los egipcios. Pero en realidad era mucho lo que de los egipcios les habían dado. Imagínense, 600,000 personas. ¿Cuánto oro no llevaban? ¿Cuánta plata no llevaban? Y los egipcios eran ricos. Había mucha riqueza en Egipto. Y como ellos querían que salieran ya, que ya no los querían allí, llévense todo lo que quieran. Y por eso encontramos, fíjese, que ellos llevaban aquí para la ofrenda del tabernáculo, para construir el tabernáculo, dice que llevaban todo género, todo oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, las piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para todo lo que iban a necesitar los sacerdotes, ellos lo llevaban. Y cuando Moisés pidió para construir el tabernáculo, dice que venían y traían generosamente, con liberalidad, traían, no es que se lo estaban pidiendo a la fuerza, sino que ellos traían. Y trajeron tanto que tuvo que Moisés decirles, ya párenle, ya no traigan más. Es demasiado lo que han traído. Y de esa manera se hizo el primer lugar donde se adoraría a Dios. Cuando se hizo el tabernáculo, Dios le dio a Moisés instrucciones sobre los sacerdotes, quienes iban a ministrar, los levitas. Pero alrededor del tabernáculo estaban todas las tribus, todo el pueblo. Isaac, ¿cuáles son las 12 tribus? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ya se los aprendió. 12 tribus. Alrededor del tabernáculo, Dios les ordenó incluso a cada tribu donde había de estar. Entonces, el pueblo estaba alrededor del tabernáculo. Quiere decir que todos podían venir a ofrecer sacrificios al tabernáculo. Y no podían ofrecer sacrificios en otros lugares, sino en el tabernáculo. Ese es el primer lugar de adoración. Pasó el tiempo y ese tabernáculo funcionó hasta el tiempo de David. Hasta el tiempo de David. ¿Recuerdan ustedes que David quiso traer el arca al tabernáculo? Y tuvo problemas para traerlo porque no lo hizo como Dios quería. Pero cuando lo trajo como Dios quería, no hubo problema. Y entonces el pueblo, ya formado con un rey y todo, empezó a adorar en ese lugar. En la mente de David nació entonces algo diferente. Él quiso hacer casa a Jehová, un templo para Dios. Ya no una campaña, ya no una tienda, sino ahora un edificio para honrar a Dios. Y el profeta le dijo,
Dios me ha dicho que tú no puedes construir la casa de Dios. ¿Y se enojó David por eso? No. ¿Pero qué hizo? Dice la palabra del Señor que empezó a juntar mucha riqueza para la casa de Dios, para la persona que después, que iba a ser su hijo, construyera el templo, que se le llamó el templo de Salomón, donde moraba la presencia de Dios. Y ahí ya no era una casa de campaña, sino era un templo formado, ¿verdad? Ya un templo en forma. Entonces, hermanos, encontramos que la gente empezó a amar la casa de Dios. En este tiempo, posiblemente hay mucha gente que no ama la casa de Dios. ¿Y en qué se demuestra? Se demuestra en la poca asistencia, se demuestra en la poca cooperación para la casa de Dios, se demuestra en que muchas veces no venimos a lo que venimos, a adorar a Dios, sino que nos ocupamos en otras cosas. Hay iglesias donde la gente está el mensaje y los muchachos están con el teléfono, mandando textos o viendo Facebook, YouTube quizás, Instagram. ¿Será que así se puede amar la casa de Dios donde Dios mora? Eso sería una falta ¿de qué? De respeto, de reverencia por la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar donde Dios mora. En el tabernáculo había un lugar específico que se llamaba el lugar santísimo. Y allí había algo bien importante. Era el arca de la alianza. Y en esa arca, que era un cajón de madera que estaba cubierto de oro, y allí adentro estaban los 10 mandamientos. Y cada que el sumo sacerdote entraba a ese lugar, que era solamente una vez al año, nadie más podía entrar, porque si alguien entraba que no era autorizado, ¿qué pasaba? Moría. Es más, si el sumo sacerdote estaba en pecado y entraba, ahí caía muerto. No cualquier persona podía entrar. Y no podían entrar como quisieran, tenían que estar purificados, consagrados. Y así, en ese lugar, cuando el sacerdote entraba a ofrecer la sangre por el pecado del pueblo, dice que se manifestaba la presencia de Dios. Lo que se llama una Shekinah, que era una nube. Bajaba, Dios no bajaba en una figura, sino bajaba en una nube. Se manifestaba una nube. Y de esa manera se manifestaba la presencia de Dios y Dios hablaba al pueblo a través del sumo sacerdote. Después en el templo pasó lo mismo. El arca ya estaba en el templo, el lugar santísimo estaba en el templo. Recordemos que había 3 lugares, que era el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio era el lugar donde judíos y gentiles podían adorar. El lugar santo no podían entrar. Ahí solamente los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios. Pero al lugar santísimo, otra vez, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, podía entrar. Era una forma que Dios les había dado correcta de adorar. Hoy tenemos la facilidad de poder estar en un templo, a lo mejor no como el de Salomón, porque aquel era una maravilla,
una riqueza grandísima, ¿verdad? Había oro, plata, piedras preciosas, bueno, mármol, tantas cosas, ¿no? Era hecho de era una maravilla del mundo antiguo, el templo de Salomón. Pero cuando el templo fue destruido, hubo 3 ocasiones en que el templo quiso ser destruido. Una vez fue saqueado, se llevaron todos la riqueza que había en el templo, el oro, la plata que había en el templo, porque hubo hombres que no supieron administrar bien el templo. Reyes que usaron ese tesoro para hacer alianzas con otros reyes para pelear hasta contra sus propios hermanos. Entonces, saquearon la riqueza. Pero hubo un momento al final cuando no solo lo saquearon, sino que Dios mandó una nación. ¿Se acuerdan ustedes quién es? Babilonia. Y destruyó todo el templo. Y se llevó todo el oro, toda la plata, todo lo preciado del templo. Y entonces se acabó el templo. La gente fue llevada cautiva, todo el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y entonces, o más bien no fue llevado cautivo, sino que fue enviado a otras naciones. Porque cuando fue llevado a Babilonia, sí, fue llevada cautivo. Pero ya después, en el último, ya no fue llevada cautivo por Babilonia, sino que fue desperdigada por todo el mundo. Los esparció por todo el mundo. Y por eso, gracias a eso, tenemos judíos en todos lados. Y gloria a Dios por los judíos. Porque la Biblia dice que debemos bendecirlos. Y seguiremos bendiciéndolos a los judíos. Porque es el pueblo de Dios. Y nosotros también somos el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo del Antiguo Testamento, pero nosotros somos el pueblo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Así que debemos amarlos porque de allí vino la salvación. Cristo era judío. Ahora bien, sigamos un poquito más con el amor por la casa de Dios. Yo tengo otro comentario. El amor es la característica más importante para poder lograr lo más importante en la vida. Si nosotros amamos a Dios, lograremos cosas imposibles. Nos amaremos unos a otros, amaremos a nuestra familia, esposa e hijos, y aún a nuestros enemigos. Y un tercer comentario es este. La falta de amor y respeto por las cosas sagradas dejan serias consecuencias a los que no tienen temor de Dios, como en el Antiguo Testamento encontramos casos como en el caso de los hijos de Elí. Por eso nosotros también somos advertidos en el Nuevo Testamento a tener temor y reverencia por las cosas sagradas. Así como Dios castigó en el Antiguo Testamento a muchos que no tuvieron temor, como en el caso de los hijos de Elí. ¿Qué les pasó a los hijos de Elí? ¿Qué hacían los hijos de Elí? La Biblia dice ya en 1 de Samuel que los hijos de Elí no solamente agarraban lo mejor de las ofrendas para ellos, sino que dormían con las mujeres que cuidaban el templo a la puerta. Era una inmoralidad terrible la que hacían los hijos de Elí. Y Elí era el sumo sacerdote en ese entonces. El pecado de Elí consistía en que dejaba que sus hijos hicieran, no les decía nada. Si Elí los viera disciplinado, los viera, porque se daba cuenta de lo que ocurría, pero como decimos muchos, ¿no? Se hacía de la vista gorda, los alcahueteaba, y ese fue su pecado.
No podemos dejar que el nombre de Dios sea blasfemado de esa manera. Como consecuencia, como no los disciplinó, vino Dios y los disciplinó. Y dice la Escritura que en una de las batallas, ¿qué pasó? Dios permitió que murieran. Y cuando Elí se dio cuenta, ¿qué pasó con él? También se murió, porque cayó, se desnucó y se fue a la eternidad. Entonces, hermanos, es muy importante que si amamos la casa de Dios, nosotros tengamos temor y reverencia por la casa de Dios. Y dediquemos tiempo para estar en la casa de Dios ordenadamente, de la forma que Dios le agrada. Porque este es un lugar de adoración. Este es un lugar de alabanza. Este es un lugar de instrucción. Aquí es donde el pueblo de Dios se instruye. Es la escuela de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que tenían que continuamente tenían que instruir al pueblo acerca de las enseñanzas, de los mandamientos, de los estatutos que él había dado. Y para eso era la casa de Dios. Cuando el templo se acabó, que les digo que fue quemado, fue destruido, ya no hubo templo. Hasta el día de hoy. Claro que hubo un templo después, el de Herodes, pero en el año 70 también fue destruido. Y después de ese templo, ya no hay templo. Llevamos más de 2000 años, o ya casi 2000 años, que no hay templo. Y entonces, ¿dónde se reúnen los judíos ahora? Cada lugar donde hay un grupo de judíos, hay una sinagoga. En Nueva York hay judíos. Y en cada lugar donde ellos están, hay una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una casa de enseñanza. Es decir, es un templo donde se enseñan los mandamientos de Dios, donde se enseñan todos los mandamientos de la Torá, que son más de 600, creo que 613 mandamientos. Y tienen que estarlos enseñando allí. Lo mismo nosotros, ¿para qué ocupamos la casa de Dios? Para enseñar la palabra de Dios. Aquí no venimos a enseñar otra cosa que no sea Biblia. Por eso el grande problema de muchas iglesias es que no enseñan Biblia. Porque si no enseñan Biblia, no están enseñando palabra de Dios. Y eso se los va a demandar Dios. Hay de aquellos que no enseñan la palabra de Dios, sino que enseñan otras cosas. Otros mandamientos de hombres. Otras tradiciones. Dios nos manda enseñar la palabra de Dios, los mandamientos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos sinagogas, le llamamos templos, pero es lo mismo. Los judíos adoran de una manera, nosotros adoramos de otra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Los judíos no conocen a Cristo, no lo han recibido. Ellos están esperando al Mesías. Nosotros ya tenemos al Mesías. Nosotros conocimos antes que ellos, porque ellos rechazaron al Mesías, ahora nosotros lo conocemos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe quiénes son esos? Nosotros, todo creyente alrededor del mundo. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que ama la casa de Dios. Porque aquí habita Dios. Y lo podemos sentir si nosotros dejamos que nuestro corazón se humille delante de Él. Porque si venimos con orgullo y nada más para que no digan, Dios conoce el corazón.
Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. Por eso dice el libro de Eclesiastés, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. Y no para ofrecer la ofrenda de los necios. Acércate más para oír la palabra de Dios. Cuando dice para oír, quiere decir que hay una enseñanza. Quiere decir que tenemos algo que aprender. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos la importancia de la casa de Dios. En el templo de Cristo había un templo que fue hecho por Herodes. Y en el tiempo de Cristo ya llevaba 46 años de estarse construyendo, porque siempre se estaba construyendo, adhiriendo más y más. Y todavía no se terminaba. Es más, en el año 70, cuando fue destruido, todavía no era terminado. Pero Jesús ya había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Ahora, ¿por qué Dios permitió que ese templo fuera destruido? ¿Sabe por qué? Porque la gente no tenía temor de Dios. Jesús había purificado 2 veces el templo. En el Evangelio según San Juan, creo que capítulo 4, la primera vez. Y en Marcos encontramos otra vez que el Señor Jesucristo purificó el templo. Cuando echó fuera a los cambistas y todos los que vendían palomas, porque las palomas eran parte del sacrificio, los bueyes, las ovejas, el cambio de monedas. ¿Qué era allí? ¿Qué dijo Jesús que era allí? No era la casa de Dios, era un mercado. La habían convertido en un mercado. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y la habéis convertido en una cueva de ladrones. Por eso después le dijo a sus discípulos, ¿ven esas piedras preciosas? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y por eso es que el Señor permitió que ese templo fuera destruido, porque ya Dios había dejado el templo. Ellos, los judíos, tenían al templo como un amuleto. Creían que nadie los podía destruir porque ellos tenían el templo supuestamente donde Dios moraba. Pero ya no moraba con ellos. Habían desobedecido a Dios. Y si hay algo que Dios aborrece, es la desobediencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esto. Porque Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo especificó y dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre. No que se reúnan para comadrear. No que se reúnan para platicar. No que se reúnan para hacer fiesta. Que se reúnan en mi nombre. ¿Y para qué nos reunimos en el nombre del Señor? Pues para adorarlo, para reconocerlo como nuestro Salvador, para darle gloria y honra, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Si alguien en el pasado amaba la casa de Dios, y si ha leído usted la Escritura, era David. En sus salmos, él expresa cuánta importancia tenía para él la casa de Dios. Así como David, nosotros también debemos amar a Dios y la casa de Dios. Si lo hacemos, nosotros siempre vamos a estar agradecidos con Dios y vamos a sentir la presencia de Dios, que nos ayuda a aumentar nuestra fe, que nos fortalece en momentos de debilidad.
Vamos a experimentar ese toque maravilloso del Señor. Cuando le estamos alabando o cuando estemos oyendo la palabra de Dios. Porque cuando Pablo predicaba, dice la palabra del Señor que muchas veces, o cuando Pedro predicaba también, dice que muchas veces caía el Espíritu Santo sobre las personas que estaban escuchando la palabra de Dios. Y eso simboliza la presencia de Dios. Baja la presencia de Dios. Y te toca la presencia de Dios. Y te fortalece, y te anima, y te da poder para seguir adelante. Vendrán pruebas, vendrán luchas, pero este es el lugar de refugio de los cristianos. No hay mejor lugar que la casa de Dios. Por eso dice la Escritura que no dejemos de congregarnos, porque aquí Dios envía bendición y vida eterna. Ojalá que los que escuchan este video, que los que nos ven por Facebook o por YouTube, puedan entender lo que en esta noche a largos rasgos he predicado de la palabra del Señor, acerca del amor por la casa de Dios. Porque si amamos a Dios, tenemos que amar su casa. Es más, la palabra del Señor dice que ahora nosotros somos templos vivientes. Así que nos reunimos aquí, pero Dios mora en nuestro corazón. Él está con nosotros. Él está en nosotros. Él se mueve en nosotros. Él hace maravillas en nosotros. Por eso, hermanos, siempre meditemos qué tanto amamos la casa de Dios. Y si nos hemos desviado o en algún momento no lo hemos hecho así, bien, pidámosle perdón al Señor y digámosle, ayúdame a amar la casa de Dios como a ti te agrada. Esto no es una gran construcción que tenemos, pero es el lugar donde Dios se manifiesta. Es el lugar donde Dios nos permite enseñar la palabra de Dios. Así que, hermanos, este es el mensaje para esta noche. Amemos la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias a Dios por este mensaje que Dios nos permite haber dado tanto a ustedes como a los que nos escuchan a través de Facebook. Les decimos que estamos en el 208 South Walnut Street. Esto es Iglesia Fuente de Vida. Y también estamos en París, también en el 34 West 20 TH Street en París, Kentucky. Así que bienvenidos a los dos lugares. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.